¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrega de Transporte al Día, el programa de la Cámara de Transporte del Uruguay. Penúltimo programa. Comenzamos en el programa de la semana pasada a hacer una especie de resumen de aquellas entrevistas que mantuvimos y que se nos ocurrieron más importantes, más trascendentes, como ustedes quieran. Por ejemplo, la primera que vamos a compartir hoy tiene que ver con la directora de tránsito de la Intendencia, Mariela Baute. Nos habló de muchas cosas, pero se nos ocurrió que lo más importante podría ser el tema de las licencias de conducir. Hay una nueva ley de tránsito y de alguna forma modifica la conducta que tenemos los automovilistas o que deberemos tener los automovilistas con respecto a cómo nos movilizamos en la vía pública, cómo hacemos para tener las libretas, de qué forma nos las pueden quitar, etcétera, etcétera. De esta forma nos respondía Mariela Baute. Dicen los viejos periodistas que las mejores entrevistas son aquellas que se logran una vez que se apaga la cámara. Recién terminábamos el bloque anterior hablando con Mariela Baute de las plantas, las flores, la jardinería, y ahora me acabo de enterar que hace abono natural, abono, no sé cómo se llama, bio, no sé cuánto, pero no importa. ¿Cómo es eso? Lo que hago es hago el compostaje, reciclo toda la materia orgánica mediante unas composteras que tengo y Sí, lombrices californianas que hacen el trabajo muy rápido. es verdad. Entonces, en pocos meses tengo el humus de lombriz pronto y con eso se alimenta la tierra Que es para que la abono, planta pueda exacto, venir más fuerte y exacto. vigorosa. Que es abono, pero abono natural, porque Abono estamos orgánico. acostumbrados, exacto, abono orgánico. Estamos acostumbrados a que el mundo usa fertilizantes, agroquímicos, etcétera, etcétera, y eso a la larga termina influyendo en nuestra salud, en nuestra vida. Y yo además sabía de eso que se hace con las lombrices, pero creo que eran otras lombrices que lo hacían más lento. Creo que según el tipo de lombriz es más rápido o más lento su producción. Sí, las californianas que le llaman así, no porque vengan de Claro, California, sino que se le llama así, sí, sí, sí. lo hacen mucho más rápido. ¿Y cómo se nota cuando uno le pone o no le pone eso a la tierra? Hay Claro, una diferencia abismal. mejora muchísimo. Bien, y eso es, supongo que no, una necesidad, es una terapia. Es una terapia de fin de semana donde yo me Ajá. dedico a eso exclusivamente. A no ser que, bueno, me requieran aquí en la No, Intendencia, más ¿no? bien. Ha pasado que los sábados y los domingos por algún evento tengo que estar acá o tengo que estar en la calle con mis compañeros, mis funcionarios y yo estoy. Bien, me decía como al pasar que el sector más sencillo era el del registro de conductores, ¿sí? Sí, ¿Ha variado en esos 38 años lo que se pedía antes y lo que se pide ahora para ser un buen conductor? sí, la prueba se ha vuelto un poco más exigente, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Tenemos reprobados, pero a Montevideo lo que más le interesa es que las personas que tienen licencia de conducir expedida por este gobierno departamental salgan por lo menos no siendo expertos conductores, pero sí no representando un peligro en la vía pública. Que lo que la gente dice, ¿no? A veces la gente dice que la licencia de conducir es un arma, depende cómo se use. Sí, hay que tener mucho cuidado. Exacto. ¿Ha aumentado o ha disminuido la cantidad de libretas que se retienen por espirometrías positivas, por alguna cosa demasiado grave que el conductor cometa? Nosotros retiramos en promedio por fin de semana entre 25 y 30 licencias de conducir por espirometría positiva. Algunos de ellos pasan el 1,20 de alcohol en sangre y por lo tanto tenemos que enviarlo al Tribunal de Faltas. Claro. También retiramos licencias de conducir en alguna otra situación, pero es muy puntual por algo que el conductor haya hecho muy por fuera de la norma. Si no, estamos habilitados sí para retirarlo en el momento que tiene THC positivo o alcohol en sangre. Claro, ¿se está también haciendo control de drogas? Sí, sí, tenemos kit que nos ha proporcionado la UNACEP y otros kits que nosotros compramos para tener durante todo el año y poder salir en todos los operativos que nosotros tenemos, porque en realidad no solamente salimos en operativos sábados y domingos, sino que tenemos entre semana y en diferentes horarios. Depende de la siniestralidad que tenga el municipio en el cual estamos trabajando, el punto crítico que hayamos detectado, el horario donde más siniestros de tránsito se dan, en esos puntos críticos o en esa zona crítica, allí vamos con el equipo y hacemos el control. ¿Ya se detectan todo tipo de drogas o todavía se está en camino de? En realidad nosotros solamente lo hacemos por THC. En esta semana, en un siniestro que hubo en Avenida Italia y Bolivia,
El fiscal pidió que se le hiciera un control de cocaína y a pedido del fiscal se lo hicimos. Pero no es una prueba que nosotros hagamos porque no hay una contraprueba que nosotros le podamos garantizar. ¿Y eso se puede ir en camino de o por ahora no hay esa idea? Lo que sucede es que la contraprueba se hace en el Polo Tecnológico de Pando. Sí, seguro. Hay todo un protocolo, una vez que uno detecta la cocaína en el organismo, tiene que llevarlo un policía de tránsito, no un inspector de tránsito, al Polo Tecnológico de Pando, con un protocolo de mucho cuidado, conservando la cadena de frío. Es muy engorroso. Y sale muy cara la contraprueba para la persona que tiene que demostrar que no tenía cocaína en el organismo. Es lo mismo para ese caso, una eventualidad, ¿verdad? Es un escenario hipotético. Alguien que tomó, que bebió, que tiene alcohol en sangre, alguien que está muy drogado de cocaína, digo, a los efectos administrativos del retiro de la libreta. Sí, sacamos la libreta igual y tiene dos sanciones, una sanción pecuniaria y una sanción administrativa porque se suspende la licencia de conducir. Claro. A las personas que se les retira la licencia, por 6 meses es el mínimo, ¿verdad? El mínimo es por 6 meses, el máximo es por 2 años. ¿Y eso es por reincidencia o por la cantidad de alcohol en sangre? En realidad es entre 6 meses y 1 año que se va de acuerdo a la cantidad de alcohol en sangre, y en la reincidencia puede llegar hasta los 2 años. Bien, ¿y cómo se la devuelven? ¿Algún examen previo? ¿Alguna demostración de que no va a reincidir? ¿Algún examen? No sé. No, se le entrega... pasan por el control médico y se le devuelve la licencia de conducir. No hay un examen que tenga que rendir de nada. No tiene que demostrar... Claro, la licencia estaba vigente. La licencia, sí. Si se hubiese vencido en ese periodo, sí pasa por todo el proceso nuevamente. Con su experiencia, ¿es bueno que vayamos hacia una libreta por puntos? Sí, primero había que trabajar mucho la cultura, la cabeza de los uruguayos. Eso es un tema difícil, ¿no? Acá tenemos a veces la mala suerte de que cometemos faltas y la culpa siempre está en el otro, no está en nosotros mismos. Ya me pasó pero no es que yo haya tomado, no es que yo haya consumido. Somos muy agresivos. Sí, nos cuesta mucho asumir los errores que cometemos y bueno, algunas personas dicen sí, tomé, bueno, está. Claro. Pero hay otros que no y después vienen aquí y nos plantean que les sacamos la herramienta de trabajo, que no van a poder trabajar. Pero todo eso se tiene que pensar antes de consumir y no trasladarnos a nosotros un problema personal. Claro. ¿Y eso puede incidir negativamente en una libreta por puntos? Y esto de la libreta por puntos, hoy vi en la prensa que se había aprobado la ley. Algo en el Parlamento. Sí, yo todavía no tuve oportunidad de ver el texto final, no sé cómo se va a reglamentar. ¿En otros países hay? Creo que hay en algunos. Sí, en España, por ejemplo, hay en otros países. Pero tenemos otras leyes, otras costumbres y otra educación y también otra cultura. El uruguayo siempre, me incluyo, tratamos siempre de buscarle la vuelta, ¿no? Si está la ley, claro. Viendo a ver cómo podemos evitarla. Claro. Bien amigos, seguimos y ya que estamos en Montevideo y hablando de tránsito y de transporte, hablamos también con Gonzalo Márquez, director de tránsito de la comuna, director de transporte, perdón, de la comuna. Hablamos varios temas con él, como con casi todos los entrevistados, pero hay algo que nos llamó poderosamente la atención, la intención que tiene la Intendencia de que sean cuidados todos los elementos que hacen a los refugios donde los montevideanos esperan las líneas del transporte. Vean lo que nos decía Gonzalo Márquez. Bueno, todo lo que tiene que ver con las paradas en Montevideo, la infraestructura que se utiliza en los refugios, depende de la división, y 18 de julio también está en... ¿Y cómo viene eso? Y bueno, se está haciendo ahora, va a comenzar el llamado, forma parte de alguna forma de la primera etapa de lo que va a ser la renovación de 18 de julio, en donde se va a dotar a 18 de julio de mejoras en cuanto a su mobiliario urbano. Uno de esos componentes es la parada, no es el único. Más bien. Y además de eso, nosotros estamos también por un proyecto más general, que también se va a estar abriendo la licitación ahora, que es para el recambio de todos los refugios más viejos de Montevideo, los que vienen de la década de los 90. Estamos hablando
de unos 600 refugios, entre algunos de metal y los tradicionales refugios de madera, los que tienen techo a 2 aguas, que se van a estar remozando todos ellos, se van a estar lijando, pintando, cambiando los techos. Todo eso va a comenzar sobre finales de este año. ¿Es muy difícil luchar contra la vandalización o más o menos? Es un problema. Es un problema, ¿no? Es un problema y está en el centro de las acciones que estamos comenzando a partir de ahora. Ya hay 2 refugios que estamos generando como forma de prueba, en donde estamos cambiando los materiales para que resistan de mejor forma el vandalismo y sean más económicas su mantenimiento. Por ejemplo, en los refugios hay una parte que es de información de la cantidad de las líneas que pasan, en fin, eso estaba protegido por un acrílico que era vandalizado y que es costoso el poder reponerlo. Bueno, nosotros ahora estamos generando una estructura metálica en donde vamos a plotearla y básicamente se trata de poner y sacar, en todo caso, un sticker grande. Un sticker grande, exacto. Ahora, por ejemplo, la primera parada en esas condiciones está en Ejido entre San José y 18, hay otra en Soriano y Barrio Zamorín. O sea, ¿Ya están puestas? Ya están puestas porque estamos viendo, la pusimos hace unas semanas y estamos viendo qué tanto están vandalizándose o no esas, porque nos proponemos en este nuevo llamado que te contaba que vamos a hacer, generar también una estructura de control mucho más férrea, porque también entendemos que nosotros no nos podemos quedar en que, bueno, se vandaliza y entonces no podemos hacer nada. No, hay que dar la batalla cultural para eso. Pero parte de esa batalla también es que si se grafitea, se limpia. Claro. Y si se vandaliza, se repara. Claro. Y se va a hacer tantas veces hasta que se entienda que esa es una infraestructura que tiene que estar en forma digna porque es un servicio a los pasajeros. Nos va a llevar recursos, pero estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos que ser el camino. Es un cambio cultural, ¿no? Eso es a lo que uno apuesta, pero también es cierto que algo que está deteriorado con el tiempo no genera tampoco apropiación por parte de la gente. Entonces, bueno, nosotros apostamos a eso. En algunos lugares de Montevideo, se me viene a la memoria el Prado, pero debe haber otros, hay refugios que son de madera. ¿La tendencia es a que desaparezca la madera? No, es lo que te contaba. Esos refugios de madera que están en el Prado, que están en Carrasco, que están en Punta Gorda, son refugios muy bien valorados por la población. Son muy lindos. Lo que vamos a estar haciendo es remozarlos, vamos a rasquetearlos, vamos a sacarle todo la pintura vieja. Cuando se llevan la madera se repone. Si es necesario, vamos a cambiar la madera de ser necesario y vamos a dejarlos a nuevo. Bien. Eso es lo que vamos a estar haciendo también en este mismo proyecto. El mensaje sería: no van a poder con nosotros. Es que es así, es que no puede, porque de algún modo, si no, es como decir, bueno, no tenemos más nada para hacer en el mantenimiento de la infraestructura de la ciudad. Cada uno de los vecinos que nos está viendo seguramente sabe o tiene experiencia de lo que le pasó en su barrio, ¿sí? ¿Es mucho el vandalismo, Gonzalo? Supongo que tienen gente todo el tiempo trabajando en lo mismo. Sí, las propias empresas que tienen a su cargo la gestión de los contratos de publicidad se enfrentan también a este tema. Hay zonas, de repente tú vas por zonas en donde los refugios están bien, más allá de algún deterioro que se da, pero hay otras que francamente hay un nivel de vandalismo grande.Nosotros no lo tenemos medido porque no hemos podido sistematizar toda esta información. Sabemos que nos enfrentamos a un problema grande, pero eso también es parte de lo que estamos haciendo de alguna forma, este proyecto que estamos comenzando con estos refugios nuevos, en donde vamos a tener cuadrillas que van a estar pasando, rotando por la ciudad, tomando nota para poder tener estadísticas mucho más fiables, para poder actuar con más información que la que tenemos hoy. ¿Sabés cómo somos los periodistas de ansiosos, no? Ese proyecto para 18 y ese otro proyecto para cambiar casi todos los refugios, ¿pronto para cuándo? ¿Un año? Nosotros esperamos el proyecto general de refugio que se comience a ejecutar a finales de este año. Ajá. Ya, o sea, en este momento está publicándose la compra, ya fue aprobada por la Junta, y esperamos que a finales de este año estemos comenzando a ejecutar el proyecto, que además no tiene solamente el componente de alguna forma de puesta a punto de los refugios de madera y de sustitución de los refugios de metal más viejos, sino que además va a haber 50 paradas en donde va a haber carteles LED donde van a estar indicando cuál es el tiempo que falta para que venga el ómnibus, como ocurre hoy con la aplicación Como Ir, que tú hoy en cualquier parada de Montevideo estás allí y podés ver a qué hora, cuánto falta para que pase cada ómnibus, o desde tu casa justamente para poder manejarte mejor con los tiempos. Bueno, hay gente que no se maneja con las aplicaciones o que no tiene un smartphone. Bueno, vamos a tener en 50 paradas, vamos a generar esa infraestructura para que haya carteles que están indicando que para que venga el ómnibus A faltan 4 minutos. Claro. Pero además de eso, estos nuevos refugios también
van a tomar una de las críticas que se han hecho a los últimos refugios que se han instalado, que era de algún modo que no tenían reparo trasero o reparo lateral y que no brindaban un buen refugio, por ejemplo, ante las inclemencias del tiempo. Estos nuevos refugios van a dar respuesta a ese tema y van a ser refugios que van a refugiar de mejor modo. 50 me decías, elegidos como por la gran afluencia de público y que claro, tiene. La idea siempre va a ser maximizar de alguna forma la cantidad de gente que puede acceder a este servicio. Quiero suponer que zona centro, centro Positos, por ahí, ¿no? Sí. Bien. Después hay paradas, la parada del Palacio Legislativo, claro. agraciada a la altura del Parque Bellán, o sea, claro. La terminal del Paso de la Arena, la terminal del Cerro, claro. O sea, hay lugares que salen de lo que es la trama céntrica que también mueve gente. Claro. ¿Y cómo hacen ustedes ese relevamiento? ¿Hay gente viendo en la calle cuánta gente está parada en la parada? ¿A qué hora? ¿Cómo? No, nosotros manejamos todo el caudal de información. Nosotros, todos los ómnibus hacen los ascensos y están georreferenciados en cada lugar que van parando y la cantidad de personas que van ascendiendo. Así que ustedes Por lo tienen tanto, una estadística. nosotros sabemos los ascensos que hay en cada parada de Montevideo y a su vez hemos trabajado para... Lo que no sabríamos es cuánta gente está esperando en un momento. Claro, o sea, pero sí cuántos suben. Sí, nos sale directamente la información. Cuántos suben sí lo tenemos, pero además hemos generado algoritmos para poder saber también cuánta gente está esperando en cada parada de Montevideo, porque más allá de los ascensos, también uno necesita saber cuál es la acumulación máxima que hay en una parada para dimensionar el tamaño de esa parada. Estas cosas la gente creo que no tiene ni idea. No, yo creo que no. Hay un manejo muy intenso de la información que se hace desde la Intendencia, que también hacen las empresas para programar sus servicios, y que el caudal de información que hoy maneja la Intendencia de Montevideo con relación al servicio de transporte es gigante, ¿no? Estamos hablando de 1 millón de transacciones diarias que se hacen con la tarjeta y que quedan registradas en la máquina a bordo y que alimentan todos los sistemas de información, con lo cual después estamos gestionando infraestructuras y tomando definiciones. Bien, además de lo de 18 y de lo de los refugios, me decías estas otras, ¿alguna otra novedad en esta pequeña repartición? Sí, bueno, luego está también lo que es la gestión de las infraestructuras más grandes, la terminal del Cerro, la terminal del Colón, el intercambiador Beloni. Y eso, son como grandes paradas, pero es bastante más que eso, porque ahí hay servicios públicos. Sí, ya son terminales, hay ¿no? comercios, claro, pero también nosotros tenemos obvio que gestionarlos. Hay que relacionarse con los comerciantes, con las propias empresas de transporte que tienen allí también sus terminales y su personal, con servicios públicos que también tenemos, se expide la cédula, hay reparticiones de la Intendencia y del resto del Estado también allí. Y bueno, nosotros, nuestra responsabilidad es generar los contratos de limpieza, los contratos de vigilancia. Hay muchos recursos de la Intendencia que están invertidos allí y nuestra responsabilidad es gestionar del mejor modo ellos y asegurar el mejor estándar de confort posible para el pasajero y la mayor cantidad de servicios posible también para el pasajero. Bien amigos, seguimos adelante. Una de las entrevistas que hicimos a lo largo del ciclo 2019 fue a propósito del Plan MOVES. El Plan MOVES es un plan que funciona en la órbita del Ministerio de Industria y Energía y que tiene que ver con la movilidad en nuestro departamento, pero también en nuestro país. Hablamos con un joven, muy joven él, que tiene la responsabilidad de llevar adelante este proyecto MOVES, que tiene la responsabilidad de llevarlo adelante, de interactuar con quienes son los receptores de ese proyecto, y esto nos decía. Yendo, como decías antes de la tanda, al proyecto en sí, bueno, reitero, el proyecto entonces lo que busca es promover la movilidad eficiente y sostenible, y dentro de eso tiene ejes principales, digamos, que es el transporte público de pasajeros. ¿Por qué? Porque es lo que más consume, tal vez. Y lo que más se usa. No, porque cuando uno empieza a hablar conceptos de movilidad, en definitiva, la gente, que cuando entonces se pone hace más hincapié en eso, en cómo se mueve la gente en definitiva y no tanto en los vehículos, bueno, la gente se mueve principalmente caminando, y después el modo de transporte más eficiente es el transporte público. Colectivo. Más seguro, más democratizador, no sé si existe la palabra, pero más igualitario. Sí. Y además, cuando uno realiza los estudios que fueron realizados y están en los antecedentes del proyecto, es justamente a través del transporte público es como uno puede
generar incluso políticas sociales. Mejorar el transporte público, en definitiva, es llegar es mejorar, digamos, las condiciones de transporte o de movilidad de la gente, y de la gente también más humilde, y cuando los estudia en género, también de las mujeres, porque es arriba del 60% de la gente que se mueve en transporte público son mujeres. Y son también las que tienen trayectos más diversos. Entonces, es esa paradoja, tienen trayectos más diversos porque tienen que ocuparse de llevar muchas veces a los niños de no sé cuánto, de ir a trabajar, a ser mandado, porque se ocupan de los niños, de los adultos y de no sé cuánto, ¿verdad? Pero a pesar de eso, lo hacen mucho más en transporte público que los varones que van en auto a trabajar y volver. Y bueno, claro. Entonces es como que las diferencias aparecen en todos lados. Entonces es bueno también recordar eso, que cuando uno mejora el transporte público también está apuntando a esa segregación que existe, claro, y a esa población más vulnerable, si se quiere llamar. Y decía, apunta a dos ejes, el transporte público y el transporte activo, ¿no? Entonces, ¿el activo cuál es? El transporte activo es eso, la caminata, la bicicleta, bien. O sea, todo el transporte en el cual uno es el motor, digamos. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces esos son los ejes principales y a donde apunta el proyecto. El proyecto, entonces, para hacer eso, está dividido en 3 componentes principales. El primero es el que se llama más institucional y generación de capacidades, pero entonces ahí lo que se hace es, se miran todas las acciones otra vez que ya han sido realizadas y todo lo que se puede llegar a realizar en cuanto a políticas de promoción, desde el tema de impositivo. Un vehículo eléctrico prácticamente no paga impuestos a la compra, del IMES y otros. O sea, cuando un particular se compra un vehículo, no está pagando prácticamente impuestos cuando es o sea, por ejemplo, el IMESI de un vehículo particular, digamos, a combustión va del 30, más o menos, estoy diciendo de memoria, está como el 115%. Bueno, el eléctrico y el híbrido está por debajo está el 3%, una cosa así. O sea, es una diferencia muy importante. También por eso es que después apelamos a que los proveedores, claro, también se los ofrezcan exacto, a precios acordes, digamos, bien, ¿no? Más bien. Y no nos gusta cuando en otros países vehículos de este tipo se están ofertando a precios menores que acá, cuando acá prácticamente no se paga impuestos. Claro. Entonces esa es una. Otros cambios normativos que después vamos a hablar, porque es un capítulo muy importante, que es el subsidio a la compra de ómnibus eléctricos. Y después, entonces ese es el componente 1. El componente 2 es lo que llamamos la prueba tecnológica. Básicamente el proyecto lo que busca es poner vehículos eléctricos para que las empresas lo prueben y vean todas sus ventajas y en definitiva los terminen comprando. Claro. Y después es el cambio cultural. El cambio cultural es, bueno, a través de toda esta transformación, a través de, como decía, de servir la mesa, de poner los vehículos eléctricos, de buscar que el transporte público mejore en su calidad, es que la gente adopte estos sistemas de transporte que son, como decíamos, los más eficientes, el de la caminata, el de la bicicleta, el transporte activo y el transporte público de pasajeros. ¿No será el más difícil el del cambio cultural? Es el más interesante, y después vamos a ir, lo dejamos para el final, perfecto. Pero justamente ahí entran, y sí, cuando uno ya empieza a hablar de cambios culturales, cuando uno empieza a hablar de la gente, es seguro el más complejo. El más complejo, el más interesante. Bien. Si querés empezamos por el del medio. Sí. Porque ahí tenemos acciones bien concretas. En todo lo que nosotros llamamos prueba tecnológica, tuvimos un lanzamiento, bueno, ahora ya hace 15 días, un mes, nosotros estamos promocionando que empresas, lo que se llama de última milla, o sea, las empresas de delivery, empresas que trabajan realmente al final, digamos, de la cadena logística, puedan probar bicicletas eléctricas, bicicletas de pedaleo asistido, pues son las que nosotros promocionamos, y triciclos eléctricos. Entonces lo que se hizo es llegar a un acuerdo con proveedores de estas bicicletas. ¿Los querés nombrar? No tengo problema. Sí, bueno, está si es que te los acordás. Digo, sí, que son unos cuantos, entonces no quiero olvidarme de alguno, pero son conocidos. Y ¿son varios? Sí. Nosotros tenemos 4 en la página web, de todas formas, del proyecto, están allí, entonces pueden ir a empresas de delivery, pueden ir allí a anotarse.
Y lo que se hace es, los proveedores se anotan allí, perdón. Sí. La empresa que quiere ir a probarse se anotó allí, va a cualquiera de estos proveedores y le va a prestar una bicicleta, le va a prestar o un triciclo, de acuerdo a lo que necesite, realice, a lo que necesite, y la va a tener 2-3 semanas, básicamente probándola. Y nosotros financiamos eso. Ajá. Y entonces, bueno, lo que se está buscando es una rotación bien importante, ya decía, de las bicicletas y de los triciclos. Tenemos 30 empresas ya anotadas, pero después... ¿Cuándo empiezan a probar o ya están? Ya están probando. Sí. Mira. Sí, o sea, bueno, sí, yo sé que está a pedido ya, que está el correo nacional. Sí. Bueno, digo, la más grande. Entonces, están probando todas las bicicletas y los triciclos. Y entonces esa es la primera, digamos, empecé por el más abajo de todos. Sí. Después, en septiembre, ahora estamos terminando de solucionar unos detalles, vamos a prestar también camionetas, ahí ya vamos un paso bastante más grande. Lo mismo, empresas de mayor porte en este caso, lo que van a hacer, y ahí sí las tengo más en la memoria, pero está empresas de alquiler en este caso. Ajá. Van a firmar contratos de alquiler y durante un mes empresas grandes que trabajan otra vez en transporte urbano o en logística urbana, van a poder tener durante un mes, le instalan el cargador en su empresa y CUTSA, por ejemplo, está anotada y se les da la camioneta durante un mes para que la prueben, para que vean que no van a pagar gasoil, para que vean todos los ahorros que van a tener y para que vean que responde totalmente a las necesidades. Decía, allí están Europcar, está DIP, Mirá. Y está Localiza, son las 3 empresas de alquiler, estamos esperando que una cuarta más se anote. Mirá. Y bueno, y en definitiva, lo que se hace es que simule totalmente y que mejore el uso que estaban teniendo con un vehículo convencional. Tremendamente interesante lo que me estás contando, entre otras cosas porque hay muchas cosas que son novedad, más allá de que para Soy ustedes... innovadora, como decía. Claro, si yo no he visto ninguna bicicleta eléctrica. Bueno. Y me voy a pelarlo a vista para ver si la encuentro, y esto seguramente le pasa a todas las personas que nos están viendo, escuchando, es decir, estas cosas nuevas que se nos van atravesando en el camino y que no las conocemos. Las bicis son menos visibles, pero triciclos ya 2x3 me mandan una foto con el logo del proyecto y ya empiezan a verse. ¿Me permitís una pausa? ¿Cómo no? Y bien amigos, esto nos decía Ariel Álvarez, el responsable en Uruguay del proyecto Moves, y ya que estamos hablando de movilidad, hay un proyecto que funciona en la órbita de UTE, que es el proyecto de movilidad eléctrica. Hablamos con Diego Bentancur, que es su responsable, y nos decía cosas muy importantes. ¿Por qué? Y porque la movilidad eléctrica es algo que está en las puertas de nuestras casas, es algo que está en las puertas de nuestro departamento, es algo que está en las puertas de nuestro país. Y además Uruguay ha sido considerado como a la vanguardia en este tipo de cosas, ¿verdad? La virazón del combustible tradicional a la movilidad eléctrica. Esto nos decía el jerarca de UTE. Sí, el objetivo que tiene el proyecto es bastante amplio, porque es desarrollar la movilidad eléctrica en el país, por lo tanto tiene un montón de aspectos. Nosotros tenemos, por un lado, algunas líneas de trabajo que están orientadas a identificar nichos, pequeños sectores, donde sea competitivo la energía eléctrica para el cambio de la tecnología ya está disponible, entonces empezar por donde es más conveniente para los privados actuar. Y esos sectores es que vamos identificando barreras para que esto ocurra e ir derribándolas. Entonces, para eso es imprescindible desarrollar una red de recarga, que es, bueno, como uno más asociado a lo que es el negocio de UTE naturalmente, que generar infraestructura para que las cosas pasen, digamos, claro. ¿No? Entonces está más asociado a las redes, es el punto de contacto de los vehículos con la red, y ese es uno de los lugares donde identificamos que tenemos que trabajar. Y luego es, bueno, generar con algún tipo de productos comerciales, que es como la empresa trabaja habitualmente, para dar algunas situaciones, digamos, donde puedan bajar los costos de la energía eléctrica para ese uso en particular, así como generar otro tipo de
de vínculos institucionales o acuerdos que nos permitan, desde convenios con los centros de formación de técnicos para los talleres o otros temas así amplios, digamos, que hablan de temas genéricos que generan capacidades para que el país esté preparado en enfrentar esto. De esas cosas que me nombró, la primera creo que es muy visible, ¿verdad? Claro. Es decir, cuando uno ve una central de recarga, uno sabe que allí hay trabajo de este proyecto. Claro. ¿Los otros puntos? Bueno, Porque después vamos a volver con el tema de la recarga. perfecto, ¿sí? perfecto. Por ejemplo, se hizo una propuesta para que hubiera una tarifa específica para justamente usar la red de recarga, ¿no? Ajá. Que cuando uno usa la red de recarga, pueda pagar por ese servicio los costos asociados. Bien. Eso hay países que han enfrentado, en Europa, por ejemplo, que han estado muchos años sin cobrar ese servicio, como una forma de estímulo, se quiere dar el servicio gratuito. Una subvención. Pero también por aspectos regulatorios que tenían que resolver para realmente ver qué se cobraba y cómo se cobraba. Un poco las características que tenemos del país, que tenemos una sola empresa distribuidora que está en todo el país y demás, y el vínculo estatal que tenemos con el Poder Ejecutivo, nos permitió hacer una propuesta que fue aprobada por un decreto, y en el último decreto de ajuste de tarifa de enero se incorporó una tarifa específica para la movilidad eléctrica. Y eso le da una certeza, y también que nosotros entendemos que el hecho de que se pague por el servicio da un tema bueno, ya está resuelto, es cierto el costo, no van a surgir novedades luego de costos, sorpresas luego, y eso es importante. Y luego, hoy tenemos vigente un producto comercial que aquellos clientes que requieran una adecuación de la potencia contratada o un cambio de tarifa en el lugar, que pueden ser tanto comercios como particulares, los exoneramos de esos costos y le damos un descuento comercial a la energía consumida en el horario de valle, que es el de la madrugada, digamos, luego de las 12 de la noche, al 50%, como una forma de estímulo a estos primeros nuevos usuarios de este servicio. Eso de alguna manera. Pero en sí, lo importante de esto es como esto es dinámico y tenemos que estar continuamente revisando cómo funciona eso, medir que si eso tiene efecto, si es valorado por los usuarios o si hay que buscar alternativas y digamos, dirigir los recursos a aquellos lugares donde se ha valorado por el usuario el incentivo, ¿verdad? Claro, Si a uno un incentivo tarifario realmente no le cambia la decisión, capaz que es mejor dirigir esos recursos, por ejemplo, a nuevos puntos de carga o alguna otra acción que sea efectiva. ¿Cómo se diseñó, cómo se pensó, cómo se instrumentó el comienzo de las plantas de recarga? Que hay algunas muy visibles, ¿verdad? Hay otras que todavía no sabemos dónde están. Claro. Y seguramente hay muchas más que están por ahora en proyecto. Exacto. Nosotros, el primer sector que se logró impulsar fue el taxi. Entonces, lo primero que notamos fue que los taxistas que cargaban en su hogar en la madrugada, si utilizaban esos mismos puntos de recarga para cargar durante el día, el costo de energía era alto. Ya cambiaba por los costos de potencia, básicamente. Claro. Entonces, que era más eficiente tener un punto compartido, un punto de carga compartido. Y comenzamos de esa manera, colocando un punto para que, como eran 4 taxis al principio, compartían ese lugar de tarde en una instalación de UTE. Claro. El siguiente paso fue generar una estación de carga ya con 4 puntos, un servicio, digamos, exclusivo para los taxis, que está en la calle Juanico, esquina Propios. Y allí acceden solo los taxis y comparten ese servicio. Y el siguiente paso fue colocar un lugar en vía pública, que es otro desafío por los aspectos de eventuales vandalismos, ese tipo de problemas que podrían ocurrir, que por suerte no han sido relevantes. Alguna cosa muy puntual que nos indispuso algún equipo por corto tiempo, pero no ha habido ese tipo de problemas, que está en la calle Santiago de Chile, en el costado de la Intendencia. Siempre las acciones han sido muy coordinadas con la Intendencia, que es quien lleva adelante las iniciativas de taxi. Pero también vimos que era necesario mostrar que la red estaba pronta y generar
una acción para aquellos importadores de vehículos, de demostrar, bueno, el país está haciendo acciones, ustedes traigan vehículos y pongan a la disposición de la gente. Y así surgió un convenio con Duxa, la distribuidora de combustibles de ANCAP, que nos permite, compartiendo costos, generar puntos de recarga en la red de ANCAP, de sello ANCAP, en el país. Y así vamos instalando puntos de recarga. Al principio fue desde Colonia al Chuy, digamos en el sur del país, pero hoy estamos llegando a Paysandú por Ruta 3, a Fray Bentos por Ruta 2, pero también Nueva Palmira, Carmelo, Dolores, por ejemplo, ¿no? Esa zona oeste está bastante cubierta y, como decías, tenemos un plan de cobertura de todo el país con diferentes avances. Están casi prontos, no sé, Artigas o ¿Cuál es la idea, el ideal? ¿Una en cada departamento? El plan hoy es cubrir con unos aproximadamente 60 puntos de carga, que en las rutas principales del país nos está dando cada 60, 80 kilómetros, 60 puntos de carga, va a haber una cobertura de ese tipo. Son unos cuantos puntos, tenemos bastante avance y estamos hablando que marzo quizás estaríamos completando esto. Los 60. O sea, eso nos generó capacidad de ejecución con Duxa y que Duxa viene muy bien trabajando y nosotros tuvimos una pequeña demora con los equipos, pero los equipos está previsto que los que nos faltan llegar van a llegar a principios del año que viene y se va a poder cumplir con esa etapa. Y luego seguir aumentando la densidad, ¿no? Primero generar cobertura y después aumentar la densidad. Y también ir cubriendo las necesidades porque como los vehículos pueden manejar diferente tecnología para esa carga rápida, porque uno cuando carga en la ruta necesita mayor potencia para cargar menos tiempo. Claro. Entonces, como hay algunos vehículos como el Nissan Leaf que entró ahora, o la Jack que entró, que cargan como una carga continua, corriente continua, que es un poco distinto, esos equipos van a empezar los vamos a incorporar dentro de las tecnologías que vamos a tener disponibles para cubrir las necesidades de los diferentes fabricantes. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los esperamos la próxima semana con el último programa de Transporte al Día de este ciclo 2019. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos la semana que viene y que pasen muy bien.